No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Estimados hermanos y amigos, les saluda de nuevo su amigo el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey. Esta frase que les dije al principio me impacta, es el pasaje de la primera lectura que leemos el día de hoy. Seguimos reflexionando Hechos de los Apóstoles y reflexionando lo que pasa después de la resurrección de Jesucristo. Pedro y Juan siguen juntos en este pasaje, se van al templo a leer la oración vespertina. Y en las afueras del templo, llamado La Hermosa, en las puertas del templo se encuentran a un lisiado de nacimiento. Este lisiado de nacimiento, pues obviamente les pide limosna, les pide dinero, porque es lo que se pone él a pedir para subsistir. Pedro y Juan llegan, lo ven, y Pedro le dice, míranos, le mira a los ojos y le dice, no tengo oro ni plata. Se los voy a leer tal como lo dice el pasaje del Evangelio. Dice, al ver a Pedro y Juan, cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él sus ojos y Pedro le dijo, míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Qué importante, mis hermanos. Esto Jesucristo lo venía recalcando siempre. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás les llegará por añadidura. Nosotros seguimos a veces en esta vida buscando más esas añadiduras. Seguimos buscando lo material. Como padres de familia, a veces queremos darle lo mejor a nuestros hijos y trabajamos hasta dobles o triples turnos para poder llevarles dinero a la casa, para poder darle a nuestros hijos lo que creemos lo mejor. Sin embargo, nuestros hijos necesitan más que lo material, necesitan nuestro amor, nuestro cariño, nuestra compañía. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, démosles a los demás nuestro amor, nuestra comprensión, nuestro cariño, sobre todo a nuestros hijos. Eso siempre tiene un efecto positivo. Miren cómo el lisiado dice que después no se separaba de ellos. Entró alabando y dando gloria a Dios en el templo y no se separaba de los discípulos. Esta es la hermosa lección que encontramos de la primera lectura. El Evangelio, válgame, el Evangelio, ¿qué más podemos decir sobre los discípulos de Emaús? Es un pasaje un poquito largo, pero muy hermoso. Habla del mismo día de la resurrección. Dice aquí dos discípulos, no eran de los apóstoles, obviamente, quizás eran de los 72 que envió de dos en dos. No dice si eran dos hombres, dos mujeres, un hombre, una mujer. Eran dos discípulos que iban de regreso de Jerusalén a Emaús. Fíjense, aquí quisiera mencionar un antes y después de este pequeño pasaje de estos dos discípulos. Dice, antes, ellos iban de Jerusalén a Emaús. Iban tristes, iban decepcionados, iban desconcertados. Iban tristes porque el mismo Jesús le dice, ¿de qué es lo que iban platicando tan tristes, ¿no? Iban decepcionados porque decían, esperábamos que este fuera el Salvador de Israel y sin embargo ya hace 3 días que murió. Iban desconcertados porque decían que las mujeres les comentaban que habían visto la tumba vacía, pero a Jesús no lo habían visto. Entonces todos nos imaginamos, nos ponemos en el lugar de estos dos discípulos y vemos cómo van caminando hacia Emaús con esa sensación. Y de repente Jesús les sale al encuentro. Qué hermoso mensaje, tan solamente con eso. Tú vas caminando triste por la vida, tú vas caminando decepcionado y Jesús sale a tu encuentro porque Él se interesa en ti. Sin embargo, aquí los discípulos no lo reconocen y van caminando con Él y tienen un diálogo que ahorita analizaremos, pero hoy quisiera ver el después de ese encuentro. Dice, el después, ahora van de regreso de Emaús a Jerusalén. Ahora van alegres.
ahora van revitalizados y ahora van con claridad de pensamiento. Ese es el cambio del antes y después de ir de Jerusalén a Emaús y de regreso de Emaús a Jerusalén. Iban revitalizados, iban alegres obviamente porque se encontraron con Jesús, porque lo vieron vivo, lo vieron resucitado. Pero digo que iban revitalizados porque dice el pasaje que son 11 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Emaús. Seguramente cuando ellos llegaron ya iban cansados de caminar 11 kilómetros. Sin embargo, después de lo que vamos a platicar ahorita, cómo ellos se levantan inmediatamente, dice la palabra de Dios, inmediatamente se levantan y van de regreso a Jerusalén. Aquí hay un proceso que vivieron ellos en este encuentro con Jesús. Fíjense. Primero, después de caminar, de estar tristes, de estar desconsolados, que eso es lo que nos puede ejemplificar nuestra vida, sobre todo en estos tiempos. Lo primero que del proceso es Jesús sale a su encuentro. Eso lo tenemos que tener muy claro, mis hermanos, porque este proceso es para que nosotros también lo sigamos. Jesús sale a nuestro encuentro diariamente. Jesús sale a nuestro encuentro, sobre todo cuando más lo necesitamos. ¿Qué es lo que hacen los discípulos de Emaús cuando se encuentran con Jesús? Dialogan con Él. Iban dialogando con Él en el camino, todavía sin saber quién era Él. Van platicándole y diciéndoles, ¿acaso no saben ustedes lo que sucedió? Y aquí dice que Jesús les empieza a explicar las escrituras. Qué insensatos y qué duros de corazón. Entonces, después del encuentro con Jesús, el segundo paso es el diálogo con Él. Y para nosotros los cristianos, los católicos, ¿qué significa dialogar con Jesús? Es hacer oración. Hacer oración, ya lo hemos dicho, no es solamente rezar. Hacer oración es platicar con Jesús, dialogar con Él, y esto es lo que hicieron los discípulos de Emaús. Pero luego, después de encontrarse con Jesús, se encuentran con la Sagrada Escritura, porque Jesús les empieza a explicar todos los pasajes, empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, todos los pasajes que hablaban de Él. Y dice, después reconocen cómo ardía su corazón cuando escuchaban estas palabras de Jesús. Entonces, siguiendo con nuestro proceso, mis hermanos, que Jesús sale a nuestro encuentro, hay que dialogar con Él, pero luego hay que ir a las Sagradas Escrituras y leerlas no de corrida, leerlas con ganas de entender, leerlas con el corazón, que arda nuestro corazón al escuchar o al leer las Sagradas Escrituras. Ese es el siguiente paso. Después dice que cuando ya llegaron al domicilio de los discípulos, Jesús hizo como que se iba y ellos lo invitaron a quedarse. Ese es el siguiente paso en nuestro caminar que debemos de imitar a los discípulos de Emaús. Invitar a Jesús a quedarse con nosotros. Jesús se queda con ellos un rato esa noche. Con nosotros se va a quedar por siempre en nuestro corazón si nosotros se lo permitimos. Entonces, qué importante es invitar a Jesús a quedarse con nosotros. Después, fíjense qué hermoso. Este es un momento eucarístico, porque Jesús, a la hora de la cena, dice aquí, y se los voy a leer, cuando estaban a la mesa tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él se les desapareció. Y ellos les decían uno al otro, con razón ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. O sea, ellos lo reconocieron en la fracción del pan. Se fijan, hizo la oración, lo partió y lo repartió. Eso es lo que sucede en la Eucaristía, mis hermanos. Ese es el siguiente paso que nosotros debemos de seguir. Ver a Jesús que sale a nuestro encuentro, dialogar con Él, entender las Sagradas Escrituras con el corazón y vivir la Eucaristía, alimentarnos de Él. Eso es lo que hicieron los discípulos. Y fíjense cómo después se revitalizaron, se levantaron y salieron corriendo de regreso a Jerusalén. 11 kilómetros de regreso. Fue un viaje de ida y vuelta en el cual recorrieron 22 kilómetros. ¡Qué hermoso! ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué sacrificio hacemos nosotros para dar ese testimonio de que tuvimos ese encuentro con Jesús? De que lo reconocemos realmente presente en la Sagrada Eucaristía. De que nos alimentamos con Él
y nos revitalizamos como un Cristo nuevo en nuestra vida. Entonces, esa es la parte. Y la última es, ¿qué significa? Que corrieron de regreso y le explicaron a los demás discípulos y a los apóstoles ese encuentro que tuvieron. Significa dar testimonio con nuestra vida, con nuestras palabras y con nuestras obras. Cuando podamos dar testimonio a los demás de que nosotros ya somos nuevas personas, que nosotros nos hemos revitalizado con Cristo Jesús. Entonces, yo creo que estos son los mensajes que debemos de llevarnos de las lecturas del día de hoy. La primera lectura, saber, fíjense, algo que se me pasaba a decirles. Dice aquí cuando empieza la primera lectura, dice, en aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina a eso de las 3 de la tarde. Jesús ya no está físicamente con ellos y ellos van al templo y a la hora que murió Jesús, a las 3 de la tarde, realizan el primer milagro. Pedro realiza el primer milagro después de la resurrección de Jesús, el primer milagro de él. Eso significa que aunque Jesús ya no estaba presente físicamente, sigue presente en los apóstoles y hoy sigue presente en nosotros, mis hermanos. Cuando tú le das consuelo a alguien que sufre, cuando tú le das pan a alguien que tiene hambre, cuando tú abrazas a alguien que no necesita palabras, que solamente necesita sentirse acompañado en el dolor que está sufriendo, cuando tú oras por alguien que está desesperado, cuando tú obedeces las contingencias para que esta pandemia pase pronto, cuando oras por los médicos, cuando convives con tu familia lleno de amor y no en la desesperación, entonces Jesús está presente todavía entre nosotros. Estos dos pasajes, mis hermanos, yo los invito a que los vuelvan a leer. Se los voy a poner aquí en mi post para que lo vuelvan a leer, lo recapaciten, lo mediten en su vida como pueden. Si pueden compartir este video en YouTube o en sus redes sociales con sus demás contactos, es importante que todos podamos analizar y ver lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y que Jesús resucitado sigue presente a pesar de que físicamente en su cuerpo ya no está, pero que en la Eucaristía, como lo reconocieron los discípulos de Emaús, está presente en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Que Jesús resucitado siga iluminando tu camino y tu vida, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que la alegría de Jesús resucitado nos acompañe y que tengan un día lleno del amor de Dios. Les manda un abrazo muy afectuoso su amigo el diácono Antonio Cervantes.